Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema que voy a partir hoy es sobre el reino de Dios. Lo primero, el concepto o la visión del reino de Dios tiene como pedagogía al propio Dios. Y por eso en el primer momento le explico la visión de Dios muy breve en el Antiguo Testamento, que después iba evolucionando y encontramos a un Dios compasivo y misericordioso. Pero el profeta Ezequiel habla de una montaña alta. El concepto de montaña es el encuentro con Dios. Pero la comparación de una rama de un cedro es el concepto que tenía el profeta Ezequiel de Dios. Un cedro es un árbol fuerte y frondoso, donde los pájaros anidan, hacen su casa. Pero ya a partir de la rama de un cedro, que es una rama fuerte, grande, como decimos, ya criada, no entra la pequeñez, no entra la sencillez, sino la grandeza, y la siembra en una montaña alta, indicando la grandeza que él tenía de Dios. Y así el Antiguo Testamento tenía esa visión de Dios, de la grandeza y del poder. Y lo entendemos cuando los judíos esperan al Mesías, a un Mesías guerrero, lleno de caballería, como un gran monarca. Era el concepto y la visión que se tenía de Dios. Dice la palabra: se hará un cedro magnífico, aves de todas clases van a anidar en él, ramas fuertes y grandes. Esa es la visión que había de Dios. Pero siempre, y esta palabra nunca se puede olvidar, un Dios acogedor, que acoge al misericordioso, aquel que tiene capaz
de recibir la gracia de la misericordia de Dios. Y en ese mismo Antiguo Testamento, desarrollando esa visión de Dios, se logra un concepto o dos conceptos. El primer concepto es el libro del Éxodo. Yo soy el que soy, no hay otro fuera de mí. Que era la visión monoteísta de Dios. Pero un Dios humanizante, un Dios cercano. Ya el profeta Ezequiel, aunque utiliza la imagen de un cedro, de un árbol fuerte, pero acogedor, ya entra ese humanismo de Dios, un Dios que acoge a los demás, que es capaz de darle sombra a todos los seres vivos en la tierra y que los pájaros hagan sus nidos. Eso es lo que indica hoy el profeta Ezequiel. Lo magnífico de Dios, la grandeza de Dios. Pero lo vamos a entender a ese mismo Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos. Jesús comienza a hablar del reino de Dios y comienza a hablar con un lenguaje sencillo para la comprensión de aquellos que estaban alrededor de él. Habla en parábola, que es un lenguaje literario para aquellos que no tienen un gran conocimiento de Dios, y trata de colocar una visión de Dios simple, sencilla, comprensiva, porque Dios tiene que reinar. Así se menciona cuando celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del universo, que Dios tiene que reinar en el mundo. Pero el juego de la palabra, de qué reino de Dios nos habla Jesucristo. Aquí lo menciona. El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Nosotros tenemos bien claro lo que es un agricultor, aquel que siembra la semilla, pero la semilla se siembra en la profundidad de la tierra, y esa semilla va creciendo de una forma desconocida, rompiendo la tierra, pero no se detiene y brota hacia afuera, como la mujer
embarazada, que su niño o su niña va creciendo en el vientre y va cogiendo fortaleza, y después nace ese gran fruto. Y aquí hay una gran composición biológica que humanamente uno no lo entiende. Así a veces nosotros no entendemos a Dios. Y cuando tenemos una visión de un Dios de la grandeza, de un Dios poderoso, nunca vamos a entender el planteamiento que menciona Jesucristo sobre el reino de Dios. Dice la palabra: Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, y Él no tiene conocimiento, ni se preocupa cómo va a crecer, porque Dios le ha dado la lógica a la naturaleza cómo va a crecer. Pero hay un concepto aquí que es el segundo elemento: la pequeñez de Dios en la semilla. Siembra una semilla y va creciendo. Después que crece el fruto, pasa la hoz. La hoz es una tijera grande para cortar el fruto. Aquí entra la libertad, esa gran facultad que Dios nos ha regalado a nosotros. Y así en nuestra vida vamos creciendo, vamos adquiriendo muchas habilidades, conocimiento, descubriendo la inteligencia humana hasta llegar a la inteligencia artificial. Pero todo conocimiento tiene como principio intrínseco Dios. Y Dios, en el silencio, en la pequeñez, en la humildad, nos habla. Y nuestro accionar debe ser así: descubrir que ese Dios es pequeño. Pero si nosotros tenemos la capacidad de entender a ese Dios, vamos a ser grandes frente a Dios. Que ahí viene el segundo elemento, el tercer elemento: cómo nosotros somos grandes frente a Dios. La grandeza entendida a nivel humano. ¿Cuáles son los elementos de la grandeza entendida a nivel humano? El poder, el tener, el mercado, el consumo, tener grandes cosas en la vida. Así entendemos la grandeza del ser humano. Pero la pedagogía de Dios frente a nuestro crecimiento en la fe parte de lo desconocido,
porque se manifiesta el misterio de Dios en tu vida. Y cómo esto desconocido va evolucionando en tu vida. Y al final, ¿qué brota para ese conocimiento de Dios? Como esa semilla que se sembró y al final dio fruto en abundancia y fue cortado por la hoz para que ese árbol siga dando fruto. Solamente lo entendemos si nuestra vida es humilde, sencilla, y descubrir la pequeñez de Dios, que no es una pequeñez, sino es una grandeza humana, porque nuestra fortaleza como cristiano está en mirar la cruz como símbolo del amor, del desprendimiento, de la desnudez humana. Y hemos entendido esa visión de la pequeñez, como dice hoy, esa semilla que sembró y después vino la cosecha. Y eso es el cristianismo. El cristianismo es pequeñez y humildad. Cuando uno comienza a hacer cosas grandes, y todos tenemos una visión antropológica de las cosas grandes, siempre se destruye. Pero cuando uno comienza en la pequeñez, despacio, uno va descubriendo cómo voy progresando en la vida con el sacrificio, la lucha cotidiana. Ahí se manifiesta Dios. Ahí se da a conocer Dios en la humildad y en la sencillez de espíritu. Lo decía esta gran santa, Santa Teresa de Jesús: la humildad es camino a la verdad. Y la verdadera verdad está en Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Hemos descubierto esa verdad. ¿Dónde está el fundamento de esa verdad en nuestra vivencia cristiana? Está en el amor, en la entrega total a Él. Abrir nuestro corazón para que esa semilla crezca en nuestro interior, para que el Señor nos vaya moldeando, nos vaya conduciendo por el camino del bien. El cuarto elemento: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Es la semilla más pequeña que hay, pero es la más grande en la hortaliza. Hay que entender esa semilla pequeña que uno la palpa en sus manos, casi ni se ve, y uno la siembra y da un árbol grande. Vienen los pájaros, hacen los nidos, se toma sombra, que hay espacio para aquellos que tienen un corazón arrepentido, misericordioso. Que Dios es un Dios acogedor, no es un Dios guerrero
no es un Dios que rechaza, es un Dios cercano. Y eso es la semilla de mostaza. De la sencillez nace lo más sublime. De la cruz, que es lo sumo más sencillo y humildad que llevan a un hombre, la muerte en cruz. Y de esa semilla de la cruz, de esa pequeña mostaza, que nació el cristianismo. Y nació como un estilo de vida que está marcado por el amor, la sencillez, el desprendimiento total de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios: echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Así es el reino de Dios, así es la pedagogía de Dios. Por eso en este domingo, ¿cuál es la invitación especial para nosotros? Que Dios se hace pequeño, se hace hombre, nace de una virgen que nadie esperaba. Dios nos sorprende constantemente, pero tenemos que admirarnos de Dios. ¿Y en qué medida uno se está admirando de Dios? Cuando vive con humildad, sencillez, nuestra vida cristiana. El cristianismo nunca tendrá rama de poder, rama de prepotencia, rama de orgullo, rama de rechazo a los demás, rama de división, nada de eso, sino rama de acoger, rama de amar, rama de compasión, rama de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Despejar todo eso de grandeza. El cristianismo ha sido una purificación frente a la grandeza de este mundo, pero todavía nos falta mucho por entender qué quiere decir cristiano, porque a veces estamos a la sombra de la grandeza, a la sombra del poder, a la sombra de la prepotencia y del orgullo humano. Y cuando uno está a la sombra de todo eso, no está en el árbol frondoso que indica hoy Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Vamos a partir que esa semilla nace en nuestro interior para dar fruto en abundancia. Que así sea. Amén.